sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. ¿Cansado de pelear con sus arrendatarios? ¿Desocuparon y no pagaron los servicios públicos? ¿Deterioraron el inmueble? Llámenos. Alincol le tiene la solución. Le adelantamos hasta 3 meses de arrendamiento sobre vivienda dada en administración. Asistencia Legal Integral de Colombia. Le administramos sus inmuebles, ventas, avalúos, préstamos hipotecarios. Alincol, Carrera Tercera 1240, Centro Financiero La Ermita. Teléfonos 884-3499 y 884-3990. Los invitamos para que sintonicen en el canal SET el programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo, para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, el derecho laboral, entre otros, porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. Amables televidentes, tengan ustedes muy buenas tardes. A partir de este momento y hasta las 4 estaremos acompañándoles en este subprograma Tablero Jurídico, un espacio pedagógico que le orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y de la seguridad social, del derecho civil, el derecho comercial, el de familia, el derecho, por supuesto, constitucional y el de la salud. Usted puede marcar nuestras líneas de participación 331-2265, 331-2265, para que usted encuentre aquí una respuesta idónea e inmediata a sus inquietudes. Tablero Jurídico es un programa pedagógico cuya especialidad es hacer eso que tanto nos gusta, orientarle a usted sobre la forma como debe reclamar sus derechos. A esta hora saludamos a la gente de Alincol, Asistencia Legal Integral de Colombia, lo mismo que al amigo Leonardo Quintero, connotado periodista pues de la ciudad, que siempre trae temas frescos en su programa que precede a este tablero jurídico. Hoy invitando pues al doctor Luis Gómez Guerrero, precandidato a la alcaldía de Cali, para que ustedes desde ya comiencen a conocer las propuestas sobre el nuevo mandatario de esta ciudad. Siempre hay un poco de desaliento con los mandatarios salientes, pero tienen la oportunidad ahorita ustedes de seleccionar Luis Gómez Guerrero, precandidato conservador a la alcaldía de Cali. Desde ya le auguramos los mejores éxitos para que esa encomiable labor de ser alcalde de una ciudad lo haga, ojalá si es elegido, con la mayor de las solvencias, porque eso está demandando esta región, una ciudad que con respecto a las principales ciudades del país, porque esta también es principal, pues se ha quedado muy rezagada porque se requieren muchas obras de infraestructura. La verdad que da mucha envidia observar ciudades como Bogotá, ya es Bogotá diríamos que fuera de serie, pero lo que es el caso de Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, entre otras ciudades, ya se han distanciado en esto, en las obras de infraestructura vial que demanda una ciudad como Cali, conocida como la sucursal del cielo. Tenemos que corresponder a ese epíteto que se ha ganado la ciudad durante muchísimos años y hay que estar a la vanguardia. Bienvenidos todos y todas, vamos con Televidente en Línea. Buenas tardes. La del paciente Oceana. Muy buenas tardes. Aló, muy buenas tardes. ¿Cómo me le ha ido, mi señora? Muy bien, gracias. ¿Cuál es su nombre? ¿De dónde nos llama? La estoy llamando de Petecuy, mi nombre es Joana. Petecuy, doña Joana. ¿Cómo ha estado usted, doña Joana? Muy bien, gracias, doctor. Es que tengo una preguntita. Lo que pasa es que de mi esposo, lo que pasa es que ya pusimos una tutela
debido a pago de incapacidades. Él desde el 26 de diciembre, pues la empresa ya no le paga, que porque lo mandaron para allá, para el fondo de pensiones, nos dieron todos los papeles, los llevamos, y allá nos dicen que necesitan las incapacidades transcritas. Bueno, nos tienen que de un ladito para otro. Entonces nos tocó poner una tutela. La tutela se la pusimos tanto a la empresa, a la SOS y a Porvenir. El día antier ya nos llegó el fallo de tutela que dice que en 48 horas la SOS le debe pagar a él todo. Correcto. Hasta que ahorita pues él se fue para la SOS pues a averiguar, y que le dijeron que no, que a ellos todavía no les ha llegado, que sí tienen ya la tutela, pero que no les ha llegado el fallo. El fallo, sí señor. Correcto. Entonces esa era mi pregunta. ¿El origen de la patología de su esposo es laboral o es producto de un accidente o una enfermedad común? No, se lo pusieron como enfermedad. Lo de él sí fue, él se cayó en la empresa, él no lo reportó, él fue operado de la columna. En esos momenticos él ya lleva 100, lo de él es del 2016. Sí. Operado de la columna, ya lo operaron también de la mano. Desde octubre del 2018 viene incapacitado, o sea, no ha entrado a trabajar todo este tiempo, todo aún sigue incapacitado. Ayer incluso tuvo cita con el de la SOS, la trabajadora de allá, y le dio otra vez las cartas que para que se acercara a Porvenir, porque ya Porvenir pues nunca ha sido calificado ni nada por el estilo. Entonces, no, lo de él quedó como enfermedad general. Es decir, no, ¿cuántos días lleva incapacitado él? No hizo el reporte con tiempo. Doña Joana, ¿cuántos días lleva incapacitado su esposo? De seguido, está desde octubre. Desde Todo octubre. este tiempo desde octubre. A la fecha aún está incapacitado. Es Hasta decir, el 18 de abril tiene incapacidad. Correcto, es decir que él ya prácticamente está bordeando los 6 meses de incapacidad. Sí, señor, y antes de eso, él ya había también estado incapacitado, pues cuando estuvo lo de la columna, que lo operaron, también, bueno. Pero él, ahí hay un salto de un mes que él trabajó. Correcto, ahí se pierde la continuidad y cambian las condiciones para el pago. En este momentico su pregunta es, ¿qué hacer frente a ese fallo de tutela que ya salió y la entidad dice que no la ha notificado todavía? Sí, señor. Bueno, vamos entonces a responderle a doña Joana, que nos está llamando desde el barrio Petecuy. Puede colgar la línea Muchas telefónica. gracias. A usted, doña Joana, por comunicarse con nosotros. Recordemos todos en qué orden y quiénes deben pagar las incapacidades, teniendo en cuenta que son de origen común, bien por enfermedad o bien por accidente. Si son por enfermedad o accidente de origen común, reiteramos el decreto 2943 del 2013, indica que los 2 primeros días debe pagarlo el empleador, del tercer día hasta el 180 debe asumirlo la EPS. Si bien es cierto, usted nos acaba de manifestar que el fallo está reciente, salió hoy o ayer, y que él se fue para la SOS, que es su EPS, donde él va a encontrar la asistencia prestacional y económica, asistencial y económica. En este caso entonces, como la entidad le dice, hay que esperar que le notifiquen el fallo. Él está más atento, está más pendiente, ya le entregaron copia del fallo de tutela, ordenando que dentro de las 48 horas siguientes, pues la entidad proceda a pagarle esas incapacidades. Recordemos, doña Joana, que el fallo se emite y el juzgado está en el deber de notificar a las partes. A partir del momento en que la EPS se notifique, corren las 48 horas para que pongan al tanto, se pongan al día con el pago de esas incapacidades. Sobre esto hay mucha literatura. Le vamos a recordar a la señora Joana y a su esposo que no se vayan a dejar engañar, porque las incapacidades, si su esposo devenga el salario mínimo legal,
no pueden reconocerle menos de este valor. Decimos porque el artículo 227 del Código Sustantivo Laboral establece lo que son los auxilios por incapacidad. Y ese artículo textualmente indica que se debe reconocer hasta un 66% del valor con el que él está cotizando. Ojo, del valor con el que está cotizando, no con el mínimo. Si él cotiza con el mínimo, pues bien, 66%. No obstante, la sentencia C543 del 2007, C543 del 2007, sometió a juicio de constitucionalidad el artículo 227, porque lo que se lee en ese texto, allí se está violando un precepto fundamental de la Constitución Política de Colombia, como lo es el artículo 53, donde se establece el mínimo vital móvil a que tiene derecho toda persona. Esto, pues, para poder garantizarle una vida en condiciones dignas. De tal suerte, y nunca lo hemos entendido, que si una persona está incapacitada, ¿por qué razón el artículo 227 del Código Sustantivo del Trabajo habla de que son únicamente 2/3 partes, un 66.6%? Y así no debe ser. Porque si esas mismas incapacidades que está padeciendo su esposo ahorita mismo, doña Joana, fueran de origen laboral, es decir, son consecuencias de un accidente o de una enfermedad netamente relacionada con el trabajo, a él le estarían pagando el 100% del índice básico con el cual está cotizando al sistema de seguridad social. Este es de las tantas cosas que nosotros no concebimos y que el Estado tiene que entrar a garantizar un derecho definido en el artículo 13 superior como el de la igualdad, porque no se puede discriminar a una persona porque el accidente es de origen común o porque el accidente es de origen laboral. Lo que se debe buscar siempre es preservar, salvaguardar lo que la misma Constitución está describiendo, en este caso el artículo 53, cuando hace mención al mínimo vital móvil. Esto de las incapacidades puede convertirse en un enredo para las personas que no tienen una claridad, una precisión sobre quiénes son las entidades encargadas de reconocer, sobre todo, el pago de las prestaciones económicas. Y en este caso hay un auxilio por incapacidad. Es normal que si está enfermo vaya a su EPS, siempre se va a la EPS. Y la EPS va a determinar si es o no de origen común la patología. Si es común, pues ellas mismas asumen. Si es de origen laboral, ellas deben atender a la persona y remitirle a la ARL a la cual se encuentra afiliado el trabajador. Luego, si hablamos de prestación económica, ese auxilio que establece la misma ley, dijimos, decreto 2943 del 2013, 2 primeros días el empleador, del tercer día hasta el 180 la EPS. Del día 181 había un vacío, porque el artículo 41 de la ley 100 únicamente se limitaba a indicar que 180 días. ¿Por qué? Porque eso mismo decía el artículo 63 de la el artículo 61-62 del Código Sustantivo del Trabajo, numeral 15, porque no solamente no le reconocían esas incapacidades superiores a 180 días al trabajador, sino que además facultaban al empleador para que lo despidiera después de 180 días de incapacidad. Esto era un injusto desde todo punto de vista, porque no se compadece que una persona esté enfermo, esté delicado de salud, y si en 180 días no se pudo recuperar, entonces el empleador estaba facultado conforme a los artículos 6.1, 6.2 y 6.3 para proceder a despedirlo. Por fortuna,
la Constitución Política del año de 1991, rica en protección de derechos, consagró la prohibición de despedir a un trabajador en esas condiciones y antes, por el contrario, estableció lo que todos hoy en el argot jurídico hablan sobre la estabilidad laboral reforzada que deben tener las personas que se encuentran incapacitados, discapacitados o calificados con pérdida de capacidad laboral. En el caso de su esposo, doña Joana, entonces el artículo 41 de la Ley 100 lo modificó la Ley 962 del 2005, indicando quiénes más podían hacer el examen de calificación aparte de la Junta Regional, que por competencia, por ley, eran las únicas que estaban encargadas o facultadas para valorar la pérdida de capacidad laboral. Pues bien, esta ley, que es una ley de descongestión, la 962 del año 2005, estableció que también podían calificarlo los fondos de pensiones, las ARL, las EPS y las aseguradoras, por supuesto conjuntamente con la función que ya venían desempeñando la Junta Regional o la Junta Nacional según el caso. A la Junta Nacional se acude siempre cuando hay un recurso de alzada en torno a esa primera valoración que hizo la Junta Regional. Más adelante, o recientemente, en el año 2012, ese mismo artículo 41 fue objeto de una reforma por parte de la Ley 019 del año 2012, Decreto Ley 019 del 2012. ¿Qué indicó este decreto? De manera textual indicó que ya no eran únicamente 180 días los que el empleador debía esperar al trabajador para que se recuperara, sino que le asignó 360 días más. Luego, una persona que por alguna circunstancia ha entrado en desgracia, bien por un accidente, bien por una enfermedad, el empleador ya no lo puede despedir si dentro de los siguientes 80 días de incapacidad no ha logrado recuperarse. Por eso, este artículo que permanentemente lo estamos citando aquí para que ustedes los conozcan, indica que del día 181, ojo, en adelante, debe la administradora de fondos de pensiones reconocer esas incapacidades. ¿Por qué razón? Porque había un vacío jurídico. Después del día 180 nadie sabía quién tomaba a ese trabajador. Entonces el mismo artículo 41 estableció, después de su modificación, que a partir del día 181 debe asumirlo la administradora de fondos de pensiones. La EPS está obligada a notificar a la administradora de fondos de pensiones después del día 150 que está con esa persona y tiene un concepto favorable de rehabilitación. Si la persona tiene un concepto favorable de rehabilitación, esto es que los médicos tratantes consideran que la persona puede recuperarse más adelante, entonces siguen los procedimientos médicos tendientes a lograr ese objetivo. En el caso de su esposo, Dios permita que se vaya mejorando poco a poco, pero pensamos que el fallo de tutela debe ser muy claro, indicando que después del día 180, es decir, cuando la EPS termine la obligación legal que le asiste de reconocer las incapacidades, allí entra la administradora de fondos de pensiones. ¿Por qué? Porque doña Joana dice, mi esposo viene incapacitado continuamente desde el mes de octubre. Si contamos nosotros noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, es decir, el próximo mes de abril, prácticamente ya se extingue la obligación que tiene la EPS, porque el día 181 hasta el día 540 asume la administradora de fondos de pensiones. No obstante, el decreto 1333 de julio del año 2018 también habló sobre esto del pago de las incapacidades y estableció que después del día 540 de incapacidad la persona continúa recibiendo las mismas de parte de la EPS. Ahí había una especie de contratiempo
porque eso se consagró en un Plan Nacional de Desarrollo, Ley 1753, Ley 1753 del 2015, establecía en su artículo 67 que eran el Fondo de Solidaridad Pensional quien debía seguir asumiendo. En efecto, hoy, después del día 540, se traslada responsabilidad a la EPS, y la EPS indicará si hace cruce de cuentas o no con el Fondo de Solidaridad Pensional. ¿Qué más le agregamos a doña Joana? La ley o el decreto ley 019 del 2012 también estableció en el artículo 121, decreto 019-2012, estableció en el artículo 121 que las incapacidades debe pagarlas el empleador. Ojo, las incapacidades debe pagarlas el empleador. Así en la ley se sepa que quien debe desembolsar el dinero es la EPS, la ARL o el fondo de pensiones. El empleador está en el deber de pagarle las incapacidades al trabajador común y corriente, como si éste viniera trabajando. ¿Por qué razón? Porque se busca dar cumplimiento a algo que quedó consignado en la T760 del año 2008, y es de que está totalmente prohibido que las entidades o el empleador le traslade cargas administrativas a los trabajadores o a los afiliados. No basta con estar delicados de salud, sino que además el empleador o las entidades del sistema de seguridad social se ponen a exigirle unos requisitos sin necesidad. Entonces lo que dice las T760 del 2008, T760 del 2008, la madre de todas las acciones de tutelas que se han expedido en Colombia en materia de salud, T760 del 2008, aquí hemos manifestado, en todo hogar, en toda casa, deberán tener la T760 impresa y convertirla en objeto de consulta por todos los colombianos, porque allí encuentran ustedes las herramientas o los tips que da la Corte Constitucional para que ustedes puedan reclamar su derecho a la salud. ¿Quién? Pues todos los colombianos, y casi todos los colombianos estamos insatisfechos con el servicio de salud de manera precaria que se nos presta. Queremos un servicio de salud más diligente que corresponda, por supuesto, a la condición de persona, un servicio de salud humanizado, diligente, transparente y, ¿por qué no?, continuo, que no se frustren los procesos de salud porque la persona o no pagó o no cumplió un requisito X y allí hay una problemática que hay que resolver. Vamos con televidente en línea, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo me le ha ido? Por este maravilloso programa. Gracias. Muy bien, doctor. Doctor, tengo una preguntita para hacerle, y es que mi esposo está incapacitado. Ya se cumplieron los 180 días que debía de pagarle la empresa. Nos pidieron de que ya él, pues nos dijeron de que ya pasaba a fondo de pensiones. Nosotros tuvimos que meter una tutela para que le siguieran pagando las incapacidades, pero hasta este momento pues la empresa pagó hasta el 31 de diciembre, fue la última incapacidad que le pagó la empresa. Sí. Mi esposo ha estado ha ido al cajero ya en 3 ocasiones y ahí le llegan 200.000 pesos. Ayer estuvimos averiguando por internet, hay no recuerdo en este momento, como para uno bajar pues las estas del banco. Nosotros miramos los extractos bancarios. La empresa, eso sí, nosotros miramos eso y resulta que la empresa es la que está consignándole esos 200.000 pesos, o sea que él, de la empresa solamente le da 200.000 pesos y el resto pues no sé qué podemos hacer en ese caso, porque pues en la tutela salió el fallo a favor de mi esposo y dicen que tiene 3 días para que empiecen a pagarle pues el sueldo, que es el mínimo. Entonces yo quería preguntarle, doctor, qué se puede hacer en ese caso, porque pues ya descubrimos que es la empresa donde él estaba trabajando
que le está pagando esos 200.000 pesos, o sea, no le está pagando el mínimo. Correcto. El trabajo de su esposo se mantiene, es decir, él sigue vinculado a la empresa aunque está incapacitado. Él sigue vinculado a la empresa, sino que él tiene que hacerle una cirugía que, por cierto, también me tocó meter tutela porque pues tampoco, bien desde el año pasado que lo van a operar y nada que lo operan, entonces metí una tutela y pues igual está a la espera porque pues nada que le han respondido. Entonces sí, sigue incapacitado, pero pues en este momento no está recibiendo un sueldo como debería estarlo recibiendo. Correcto. Usted dice que en el extracto que emite el banco aparece solamente una consignación de 200.000 pesos. ¿Esos 200.000 pesos son mensuales o quincenales? Pues ya quincenales. Quincenales, es decir, que le están pagando 400.000 pesos aproximadamente en el mes. Eso sí, porque en ese, o sea, a partir de que se le terminó, o sea, ya mi esposo ha recibido ya 3 veces ha recibido la misma cantidad, 200.000, aunque en ese papel dice que 270.000 pesos, pero él me ha dicho que lo que saca de la caja, del cajero son 200.000 pesos. Bueno, el papel que usted me dice es el extracto bancario. Eso sí. Bueno, vamos entonces a responderle. ¿Cuál es su nombre, mi señora? Elisenia Troches. Doña Elisenia Troches. ¿Nos está llamando de dónde, doña Elisenia? De Terrón, Colorado. De Terrón. De Terrón, Colorado, Cali. Bueno, mi señora puede colgar la línea telefónica. Bueno, muchas gracias, doctor. Y vamos a ampliarle a usted, mi señora, por comunicarse con nosotros. Vamos a ampliarle un poco, porque este tema tiene que ver con el que nos planteaba la señora Joana. El mismo tema, idéntico tema, pago de incapacidades. ¿Cuándo será que las entidades van a aprender a cumplir la ley sin que tengan que congestionar el aparato judicial con acciones de tutela? Esto tiene que cambiar. ¿Y cómo va a cambiar? En la medida en que la superintendencia financiera, no, en este caso la superintendencia de salud, porque estamos hablando de EPS, que tiene a su cargo las investigaciones y las posibles sanciones para las entidades que quebranten las normas del sistema de seguridad social. En este caso, estamos hablando del pago de unas incapacidades. Hay que articular la norma y poner a que todos los actores participen para que se pueda realizar o prestar un servicio efectivo a los usuarios del sistema. Aquí lo decíamos y sabemos por qué manifestamos eso de que muchos empleadores o muchas entidades están pagando por debajo del mínimo. Lo único que deben descontarle a la persona es el auxilio de transporte. Por supuesto, como se entiende que no está trabajando y el auxilio de transporte es una prestación que debe cumplir el empleador frente a los trabajadores para que vayan al trabajo y regresen a sus casas, allí quedan exentos si la persona está incapacitada. Pero no se compadece, y lo dijimos hace unos momentos, que le estén pagando por debajo del mínimo. Es que como las personas no conocen la sentencia y se quedan únicamente con el texto del artículo 227 del Código Sustantivo del Trabajo. ¿Qué dice el artículo 227 del Código Sustantivo Laboral? Que debe pagarse 2/3 partes del valor con que se está cotizando. Claro, pero lo que no leen es de que ese artículo 227 se sometió a un juicio de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional, que es el juez plural competente para conocer este tipo de normas. Y por supuesto se enteraron que ese artículo 27 riñe con lo que dice el artículo 53 de la Constitución. Entonces, si él está incapacitado, ¿cómo le van a pagar 200.000 pesos quincenales o mensuales? Hay que pagarle sus 826.116 pesos como mínimo. Y de allí, por supuesto, van a evitar los aportes del 4% a salud, los aportes del 4% a pensión. El resto le debe quedar completamente libre al trabajador. Es decir, que deben quedarle más de 700.000 pesos libres y no 200.000. Entonces, hay que ponerse al tanto. La otra pregunta que me hace doña Elisenia Troches es: ¿qué debe hacer si ya hay un fallo de tutela
que ha ordenado el reconocimiento de las incapacidades bien a la EPS, bien al empleador. Yo diría que hay que vincular a los dos. Usted debe acudir, doña Licenia, con su esposo y presentar un incidente de desacato o fraude a resolución judicial. Ese incidente de desacato no vincule solamente a la EPS, vincule también a la empresa, porque acabamos de manifestarles que el empleador es el que debe hacer esos trámites y el empleador puede hacer cruce de cuentas con la entidad, con el fondo de pensiones, puede hacer cruces con la EPS, puede hacer cruces con la ARL. ¿Por qué? Porque el empleador mes a mes está pagando los aportes al sistema de seguridad social. Y si está pagando los aportes al sistema de seguridad social, pues él tranquilamente cumple con la tramitología, con los documentos que le exija la EPS en este caso. Luego, el empleador no puede decir mañana que es que la EPS no le está pagando el salario completo y por eso él está únicamente consignando 200 o 270.000 pesos. Hay que abrir el ojo y lo que aquí estamos manifestando es para que ustedes se enteren y lo pongan en práctica. Muchas personas, incluso los mismos abogados dicen, es que eso es letra muerta. Lo dijo Gaitán, Jorge César Gaitán, hace mucho tiempo. El país formal y el país real. Una cosa es lo que dice ahí en el papel, en la ley, y otra cosa es lo que sucede en la práctica. Pero yo diría que no todo el tiempo debemos estar pensando que es letra muerta, porque nosotros somos quien le damos vida a esas normas. ¿Y cómo le damos vida? En la medida en que primero las conozcamos y exijamos su cumplimiento. Aquí en Tablero Jurídico hacemos eso. Conocemos la norma y le decimos a usted, mire, usted puede actuar de esta manera para que se efectivice el derecho sustantivo que está consagrando una determinada ley. Y en este caso, en tratándose de incapacidades, en tratándose de una persona, de un sujeto de especial protección del Estado, como lo es un incapacitado, con más razón. La misma Constitución indica, todo aquel que está en situación de debilidad manifiesta merece un trato especial. Artículo 13 de la Constitución Política. Situación de debilidad manifiesta es igual a trato especial por parte del Estado. Ahora bien, ¿qué está haciendo el Estado? ¿Para qué están los organismos de control? ¿Para qué está la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo? Todos estos organismos que son de control es para que le exijan a los funcionarios públicos resultados sobre las funciones que le están endilgando. Se entiende que hay un superintendente de salud y él tiene un equipo de trabajo que debe estar atento y, por supuesto, investigando y sancionando, si así lo amerita la situación, a todas las EPS que se nieguen a pagar las incapacidades. Ahora bien, como esta es una cuestión que se trasladó al empleador, entonces que sea el Ministerio del Trabajo o a través de la UGPP que también se encargue de investigar y sancionar ¿a quién? A las EPS que no paguen incapacidades, a los empleadores que no pagan incapacidades, porque no se puede permitir que siempre debe estar la intervención de un juez de la República con un fallo de tutela. Ese fallo de tutela es un proceso más común y corriente que el juez debe asumir. Entonces, para que haya un poquito más de descongestión, en la medida en que los funcionarios encargados de la investigación y de las sanciones a los que incumplan la ley cumplan su trabajo a cabalidad, comenzamos a ver una justicia mucho más diligente, una justicia oportunamente aplicada a cada caso en específico, porque un juez de la República está llevando un proceso, le llegó una tutela, como la tutela dice el artículo 86 superior, le dan 10 días, él suelta todo lo que tiene y debe asumir el conocimiento de esa tutela, porque de lo contrario hay un derecho inminente, porque ahí estamos hablando de la protección de un derecho con carácter fundamental. De tal suerte, doña Elisenia Troches, tanto usted como su esposo, deben acercarse al juzgado, un documentico redactado por ustedes mismos que no requiere mayor formalismo, simplemente ese documento va a decir
que se permiten presentar incidente de desacato. ¿Contra quién? Contra la EPS, que no les paga las incapacidades, contra el empleador, porque hay que involucrarlos a ambos. La EPS dirá, no, yo le estoy pagando al empleador lo que ordenó la sentencia inicialmente de tutela, que pagara las incapacidades hasta los 180 días. Ahora bien, que yo le pague al empleador el salario mínimo, que es lo menor que le pueden pagar, y que el empleador solamente dé 200.000, eso ya no es problema de la EPS, es un problema del empleador. Y como tal, ahí es donde yo indico que debe el Ministerio del Trabajo meter el diente frente a estas situaciones, para que se ponga en cintura a los empleadores que sin ninguna justificación se sustraen a esa obligación de reconocer y pagar las incapacidades. Así lo estableció, repito, el artículo 121 del Decreto Ley 019 del año 2012. Hay que ceñirse a lo estrictamente legal. Si eso sucede, por supuesto, vamos a tener un aparato judicial más descongestionado, un aparato judicial más dedicado a defender ese tipo de derechos que aún resultan confusos. Pero cuando hablamos de incapacidades no puede haber ninguna confusión, sobre todo por el acervo jurisprudencial que hay en torno a este tema, no solamente en el plano local, sino también en el plano internacional. La OIT, Organización Internacional del Trabajo, lo exige, lo manda, lo ordena a cada una de las naciones que hacen parte de esos convenios para que cumplan al interior de sus relaciones laborales las normas que allí se someten a consideración de todos los países miembros de esos organismos de carácter supranacional. Por eso no cabe la menor duda que parte de la solución para descongestionar el sistema judicial colombiano es poder, por supuesto, cumplir con las disposiciones sustantivas que todos conocen. Es que la Constitución Política en el artículo 47 indica que es que una persona discapacitada es una persona que requiere una atención especial. Por eso se dice que debe protegerse a los disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales, artículo 47 de la Constitución. Y la persona que está incapacitado está precisamente inmersa en esa situación. Luego hay que tener un trato mucho más digno con estas personas, porque así lo merecen. Lo ideal que sería que el trato digno sea absolutamente para todos, independientemente que esa persona se encuentre o no delicado de salud. Para todos debe ser el trato digno. Sin embargo, aquí el Estado ha querido hacer una especie de discriminación, una discriminación que a todas luces es positiva, porque hay discriminación negativa y hay discriminación positiva. En este caso, cuando se discrimina una prelación en la atención, cuando se protege o se le da un trato especial al que se encuentra discapacitado, hay una discriminación, pero esa discriminación es positiva y tiene como objeto cumplir lo mismo que establecen los preceptos constitucionales, darle la prelación a ese tipo de personas porque su situación de salud así lo ameritan. Luego, uno se preguntaría, entonces, ¿en dónde están las acciones del Estado? Que impone unas normas o aprueba unas normas, se publican para que sean de obligatorio cumplimiento y no se le hace seguimiento a ver qué está pasando. Hay que consultar con los usuarios del sistema y preguntarles si las normas que el mismo Estado publica permanentemente, esas leyes, se están cumpliendo a cabalidad. ¿Y por qué no se cumplen a cabalidad? Porque no hay sanción. La EPS juega, pelotea, el empleador también juega, pelotea ¿a quién? Al trabajador o al usuario del sistema, lo están peloteando y no hay un ente del Estado que se encargue de sancionar, de imponer unas drásticas sanciones para que no lo vuelvan a hacer. Pero mientras eso sea, es como cuando hay una norma que no está precedida de una sanción, y casi siempre sucede en un país como el nuestro, en donde las normas que tienen una sanción casi no las acatan. Pues ¿qué van a acatar otra norma? Porque la norma no dice absolutamente nada.
frente a un empleador que se niegue a pagar las incapacidades como lo ordena el artículo 121 del decreto ley 019 del año 2012. No dice nada al respecto, y como no dice nada, entonces lo pelotean y de esa forma le están haciendo la vida imposible a esa persona. Sí nos gustaría pues que comience a cambiar un poco el concepto en ese aspecto. A pesar que la ley 1284, si no estamos mal, del 2002, esa ley establece que hay que pagar unos intereses. Cuando no se paguen las incapacidades de manera oportuna, hay que pagar unos intereses, pero no. Las EPS se niegan a pagar las incapacidades. Y cuando lo tienen a bien, que han de desembolsarle el dinero a sus afiliados, pues sencillamente no lo hacen reconociéndole intereses, en la medida en que el Estado le exige el pago de intereses estrictamente, y no cualquier interés, ojalá sea el legal doblado, para que de esta forma puedan ser más efectivas en sus pagos. De esta manera se puede lograr que esto cambie, pero si no es así, va a ser muy difícil que la situación mejore para los trabajadores. Pero no solamente son ellos quienes afectan, sino que nos afectamos todos los usuarios del sistema judicial en Colombia, porque hoy en día los jueces están más dedicados, y con justas razones, a resolver tutelas. ¿Por qué a resolver tutelas? Por el término. Es cierto que un proceso ordinario, un proceso civil, un proceso verbal, son procesos que conllevan un tiempo, y el tiempo está allí. Pero cuando se trata de una acción de tutela, es un tiempo muy corto, diríamos el tiempo más corto que tiene un procedimiento es el de la tutela, 10 días. Y en esos 10 días hay que resolver. Hay derechos que ni siquiera llegan a los 10 días. Hay situaciones donde son tan apremiantes que la persona invocó la tutela y al otro día, a los 2 días, ya notificaron y ya tomaron las medidas cautelares para evitar que se causara un perjuicio irremediable. Y eso hay que hacerlo. Pero, ¿cómo evitamos nosotros llegar a la tutela? Muy fácil. Tratando de hacerle seguimiento a las EPS, a los fondos de pensiones, a los empleadores, a todas aquellas entidades, a todas aquellas personas encargadas de reconocer un derecho. No cualquier derecho, estamos hablando básicamente de los derechos laborales, pero sobre todo de los derechos a la seguridad social, porque allí es donde más se violan derechos fundamentales, en la seguridad social, el desconocimiento de la pensión, el desconocimiento de la licencia de maternidad, el desconocimiento de las incapacidades, el desconocimiento y entrega de los medicamentos establecidos en el Plan Obligatorio de Salud, las citas con los especialistas, las intervenciones quirúrgicas, los medicamentos, todo este tipo de derechos son los que más tutelas generan en el país, y por eso estamos en mora de que el Estado haga un seguimiento serio a todos y cada uno de los actores, tendiente a que si encuentra mérito se impongan sanciones ejemplarizantes para que no lo vuelvan a hacer. Bueno, nos indican por el interno que el tiempo se nos ha acabado, pero Tablero Jurídico continúa de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, con repetición a las 11 de la noche. Esperemos que haya sido del agrado de ustedes este espacio y que lo compartan con sus amigos y familiares. Recuerden, estamos allí en las redes sociales, en YouTube, nos puede conseguir, por supuesto, en repetición a las 11 de la noche. A todos ustedes, muchas gracias por comunicarse con nosotros, una feliz tarde y un Dios les bendiga. Nos vemos mañana. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico.